Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Como venimos comentando, al día siguiente de la Jornada de Agricultura de Precisión en Paraná, se llevó a cabo un curso de capacitación para profesionales en la utilización de herramientas informáticas para la delimitación de zonas de manejo en agricultura de precisión. Sobre el mismo, conversamos con uno de los coordinadores, el ingeniero Andrés Méndez del INTA Manfredi, quien nos hace un resumen de los contenidos del curso y los objetivos a cubrir con su realización. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que fueron los 3 módulos del curso del segundo día de la jornada de Paraná. Nosotros, el primer día fue todo lo que es la jornada, con charlas, con lo que es dinámica y algo también de máquinas estáticas, con todos los stands de agricultura de precisión y máquinas precisas. El segundo día estaba destinado solamente a asesores para lograr uniformar un criterio de trabajo que nosotros de INTA consideramos que es bastante preciso e interesante lograrlo para todos los asesores que hoy se están tratando de diferenciar zonas y de asesorar en base a zonas cómo van a prescribir una dosis de fertilizante o densidad de siembra para los lotes de los productores. Hoy creemos que el cuello de botella justamente es el asesor y entonces estamos haciendo hincapié en ese punto. Tenemos 100 asesores en los 3 módulos, o sea que tenemos dividido por 33 personas, básicamente cada módulo, y un módulo donde se realiza una prescripción en base a una carta de suelo, que es algo muy común ya en muchas zonas del país, donde el productor no tiene monitoreo de rendimiento y no sabe usar lo que es la imagen satelital. Muchas veces logra, por medio de carta de suelo, hacer una prescripción o una ambientación del campo, lo cual nosotros vemos y hemos adaptado, o sea, el INTA Paraná tiene profesionales que han adaptado lo que es una carta de suelo, que en los mejores de los casos llegamos a una precisión de 1 en 50.000. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un dato cada 500 metros en el campo. Normalmente un dato cada 500 metros nos está comiendo varios ambientes, porque un lote muchas veces puede tener 500 metros el largo o el ancho del lote. Entonces ellos lo que han adaptado es hacer un muestreo en base a eso 1 en 500.000 en el campo, hacerlo más intensivo para lograr datos mucho más precisos y decir, bueno, caracterizamos un ambiente mucho mejor caracterizado que lo que dice la carta de suelo, porque bajamos el muestreo de suelo. En base a ese muestreo de suelo se generan índices de productividad o índices de cultivo. El índice de productividad supuestamente es la capacidad de ese suelo de tener mayor potencial productivo, y el índice de cultivo es cómo responde cierto cultivo con el rendimiento a ese tipo de suelo. Hoy están hechos para maíz y para esta zona, entonces lo ideal es lograrlo para varias zonas. Pero bueno, el ejemplo está y se está trabajando bien en ese punto de vista. Después el otro módulo es cómo tratar con imágenes satelitales de lograr ambientes mucho más llevaderos para manejo, o sea, ambientes de lograr una prescripción en base a una imagen satelital con índice verde, por ejemplo. Y bueno, en ese caso estamos usando las imágenes Landsat, lo cual son píxeles más o menos de 30 por 30, lo cual sigue siendo un poquito grande, pero mucho más preciso que una carta de suelo, y que está dando muy buenos resultados con el proceso de filtrado que se están realizando en los cursos, lo cual también es una alternativa muy viable para zonas donde no hay carta de suelos, o donde sí hay carta de suelo pero se maneja mejor la imagen satelital, y donde no hay monitoreo de rendimiento. Y el último módulo del curso es el monitoreo de rendimiento y programas con los cuales podemos manejar datos de mapas de rendimiento, también de imágenes satelitales o de carta de suelo georreferenciadas, pero básicamente está basado en justamente los puntos de rendimiento. Un punto de rendimiento es mucho más preciso si está bien calibrado la cosechadora, obviamente, pero porque tenemos el ancho de la plataforma de la cosechadora, que puede ir de los 7 metros hasta los 11 metros, supongamos, en el común de los casos que estamos trabajando acá, y ese píxel va a ser el ancho de la cosechadora por el tiempo de grabado, que va a ser 1, 2, 3 segundos y hasta 15 segundos, y que va a ser lo que avanzó la máquina en esos 1, 2, 3 o 15 segundos. Entonces tenemos un ancho, un píxel, llamámosle, que no es píxel, pero llamámosle píxel, de menos de 30 metros, mucho menos, del ancho de la plataforma, que va de los 7 metros a 11 metros a lo que avanzó la máquina.
lo cual hay más precisión y algo que nos entrega mucho con diferencia a lo otro, el mapa de rendimiento, es que nos está dando justamente el rendimiento del cultivo. Entonces, si tenemos varios años, como se trató en el curso, tuvimos 2 años de maíz, pero si tuviéramos más años podemos tener periodos secos, periodos medios y periodos húmedos. Con eso, si el año viene húmedo, podemos prescribir en base a un rendimiento que se logró para año húmedo, lo cual va a ser seguramente más alto que el que para año seco. Y teniendo en cuenta esas alternativas y cómo viene el año y tratando de tirar la fertilización lo más tardío posible, creemos que una ambientación o una prescripción en ese momento va a ser mucho más viable y más certera que una hecha a la siembra o en B6 del cultivo del maíz o en un periodo anterior en el trigo también, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacer cada vez mucho más certeras las aplicaciones de fertilizante y consideramos que ese sistema va a ser el que más impacto va a tener. Bueno, lo interesante de este curso, y creo que es repetible en varios lugares del país, que va a ser la alternativa que vamos a estar utilizando, es que justamente estos módulos los evaluamos 3 veces ya. Técnicamente vinimos al INTE Paraná, nos pusimos todos los módulos, los criticamos a las personas que estábamos trabajando y justamente lo que se apuntó era que cada persona tenía que tener la computadora, tener instalados los programas, tener instalados los archivos ya en la computadora, entonces no se pierde tiempo y el que explica sobre ese módulo va directamente a los problemas técnicos que tiene, ya sea el manejo de una carta de suelo o una imagen satelital o un mapa de rendimiento, lo cual hoy se hizo bastante rápido, cada módulo duró 3 horas y nadie estuvo con dudas. Si había una duda se paraba, se solucionaba esa duda y se continuaba, no arrastrábamos dudas desde el principio, lo cual ayudó a que en el contexto de las 3 horas cada operario sepa manejar ese programa y se lleve una real capacitación que muchas veces antes no se lograba. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.